Listo, ya estamos. Bueno, pues primero que todo, buenas tardes, ya casi noches. Bienvenidas y bienvenidos entonces a esta segunda webconference del curso de dibujo. Como ustedes saben, este es un curso muy numeroso, un curso cuya perspectiva más amplia es la posibilidad de dibujar y dibujar y dibujar, es decir, un curso del que se aprende a partir de del oficio y la práctica, y que en este sentido hemos intentado insistir desde la web anterior en la posibilidad de que ustedes desarrollen esos ejercicios que están propuestos, ojalá semanalmente varias veces o que se dediquen profundamente como a cada uno de los ejercicios propuestos bajo esta perspectiva de que lo más importante es la práctica, ¿sí? La práctica y la observación, como lo decíamos en la vez anterior. Hoy vamos a abordar algunos asuntos, digamos, más específicos y técnicos de las tareas 3 y 4, que de todas maneras desarrollan unos temas que, como se habrán podido dar cuenta, son progresivos al aprendizaje del dibujo. Entonces voy a empezar compartiendo la presentación de hoy. Un segundo. Listo, me confirman que están logrando ver mi pantalla y mucho más que la ven en pantalla completa, sí. Siento que sí. Bueno, entonces, gracias, Angie, que vas a decir que sí. Bueno, si ustedes lo piensan en esta cuestión de progresividad, el primer ejercicio, que era el de dibujar sin mirar la mano, mientras lo hacían, dibujar sin mirar, digamos, el papel mientras estaban dibujando, tenía que ver mucho como con la conciencia espacial de la hoja, ¿no? Como el soporte sobre el que yo estoy trabajando y cómo empiezo a tener una conciencia de ese espacio, incluso más allá de la mirada. El segundo ejercicio ya empezaba a trabajar un asunto fundamental que, como ven, se conectaba con el primero, que era la línea. Entonces, a partir de ese trazado en el espacio y de la construcción de unas formas, digamos, sin mirar, luego íbamos ya al detalle de empezar a mirar los contornos, los quiebres de ese contorno, todos esos accidentes que configuraban el cuerpo humano y los personajes de uno u otro cuadro. Y a partir de esa elaboración de la línea también estábamos viendo un ejercicio que era de composición. Entonces estábamos trabajando las siluetas, pero a la vez estábamos trabajando la proporción de ese espacio de una manera mucho más detallada y empezábamos a construir la forma. Entonces, yo no tengo en este momento como grupos a los cuales calificar, sin embargo, he visto en el trabajo de los tutores pues un desarrollo muy interesante sobre todo esos objetos de la casa en relación a la línea. Entonces hay una construcción muy acertada en la mayoría de los casos del contorno, a la cual se sigue pues el inicio de un detalle interno a partir de la línea. Entonces, este ejercicio 2, quienes hayan podido desarrollar muchos más, quizás, digamos, eventos de dibujo, observaciones, momentos de mirar objetos y demás, pues habrán visto ese desarrollo como paulatino de la capacidad de definir esa forma y de cada vez hacer detalles más precisos del contorno. En ese sentido, la actividad 3, que es una que sí nos ocupa hoy mucho, ya no solamente construye la forma, sino que empieza a preguntarse por dos aspectos de la misma. Una que sería las texturas, cuáles son las texturas de esos objetos distintos, y otro que sería pues el sombreado, ¿no? Cuáles son, cómo la luz afecta a esos objetos que estamos viendo y cómo trabajamos desde allí. Entonces, bueno, vamos a ver entonces hoy esos dos temas de manera muy importante, las texturas, qué hablamos cuando o qué necesitamos para entender las texturas de un objeto, de una imagen y cómo viajar a ellas de una manera, digamos, sostenida, a partir de cosas como la gestualidad, la repetición, que implica ese tipo de observación y desarrollo, y pues cómo puede realizarse, que era un poco el objetivo del ejercicio. Y también vamos a ver, como era más adelante, el asunto del volumen, ¿no? Como en el mismo sentido. Entonces, bueno, denme un segundo.
Listo, ya que pena la interrupción. Entonces vamos a ver este asunto de las texturas y vamos a iniciar aprovechando que ustedes ya desarrollaron el ejercicio 3 que tenía que ver también como con esta construcción de texturas y demás. Quisiera preguntarles cómo sintieron a partir de este ejercicio que se construye el volumen de una manera fotográfica de un objeto. ¿Sí? Basados en este ejemplo, que es un dibujo tremendo de Robert Longo, en ese sentido como hiperrealista, ¿cuáles son las maneras de sombreado que pudieron encontrar para construir esos volúmenes y que quizás puedan relacionar con este dibujo que estamos viendo acá? Adelante, Sebastián y luego Felipe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, compañeros? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, pues ahí con el ejercicio, el último ejercicio que hicimos, pues eso como que por lo menos a mí me dio una pauta de empezar a manejar la luz y la sombra, pero también como esa transición de color, de claro a oscuro, de cuando hay algo que está en el dibujo claro, hay algo que es oscuro, y como manejar esas transiciones ahí con solo esas dos tonalidades, con claro y oscuro, pero sí fue bien interesante y de hecho como difícil se me hizo. Y pues en ese dibujo está bien, o sea, no, uno lo ve, se ve muy trabajado, pero pues si uno lo detalla, se ve que también se puede realizar, es como más cuestión de detalle. Exacto, digamos, eso último que dices sobre el tiempo y el detalle es fundamental, pero sobre todo lo que mencionabas al principio de las transiciones, ¿no? Hay una cosa que es la gradación tonal, y ahorita vamos a volver más sobre eso. ¿Hay otra persona con la mano levantada? Felipe, no sé si quieres comentar algo más de cómo lo Hola, trabajaste buenas tú. tardes para todos. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, sí. Ok, vale, pues complementando lo que ustedes estaban mencionando, pues sería como delimitando las zonas donde pues se desvanece, o sea, pues donde van estas escalas de grises, conociendo, digamos, los patrones que se deben aplicar pues en la respectiva figura a representar. Y lo otro que iba a decir, uy, se me fue, qué pena, sería, trabajando los espacios negativos, o sea, pues sí, como delimitando también los espacios negativos, pues para así mismo pues poder acomodar bien las diferentes zonas, pues dependiendo la tonalidad pues de grises. Listo. Yo creo que ahí se resume como el otro aspecto que quería nombrar, no tanto como en la delimitación de unas zonas de gradación, que yo creo que también es fundamental, como en la manera de, eh, tal vez más académica de trabajar un tipo de representación figurativa hiperrealista, que sería como primero de marcar la estructura, zonificarla, entender cuáles son las zonas más oscuras, las más claras, y luego producir esas gradaciones, sino también en eso que llamas como de una delimitación de ciertas zonas, que sería el otro extremo de ese trabajo de texturas. Entonces hay una cosa que es la gradación tonal, como pasamos del negro, digamos, al blanco, a unos grises muy claros de manera como paulatina y degradada, entendiendo en qué momentos la forma digamos, cambia de tonalidades. Y otra cosa sería el alto contraste. Entonces, digamos, las imágenes fotográficas y en general el fotorrealismo tiene esos dos tipos de manejo de sombras. Una cosa que es una gradación suave y otra cosa que es el alto contraste. Vean cómo en esta imagen ocurren ambos, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace que los dientes se vean duros, firmes y sobre todo se ven adelante de la boca, es decir, adelante de ese espacio vacío o hueco que termina siendo la garganta del tiburón, es el alto contraste, así como un blanco al lado de una tonalidad muy negra. Entonces, eso nos permite como un realce. Pero vean que eso no solamente ocurre en los dientes, sino ocurre también, creo que ustedes pueden ver también el cursor, sí, ocurre también en la parte, por ejemplo, de la nariz o debajo de los ojos. Entonces, estas arrugas, si ustedes las miran bien, no se logran a partir de gradaciones, sino que se logran a partir de unos altos contrastes de negros y blancos y grises claros y grises muy oscuros. Entonces, ese tono muy oscuro al lado del tono claro genera, por ejemplo, el pliegue, la arruga o la textura. Y esto era algo que pasaba mucho en las imágenes que ustedes seguramente trabajaron de texturas en el ejercicio.
Entonces es muy importante como entender que está ese alto contraste, pero que también, y pasa mucho en la imagen, existe la gradación tonal, ¿no? Que es también lo que nos da si ustedes lo piensan bien, es como la luz golpea los objetos lisos, ¿sí? Un objeto liso, generalmente redondo, cuadrado, sobre todo orgánico, tiene unas transiciones de tonalidades sobre él cuando uno lo mira en términos de luz. Pero también, por ejemplo, en el caso de estas pieles y demás, tiene una sensación de gradación tonal. Otro aspecto que es fundamental es, por ejemplo, cómo las sombras del mar o del agua golpean al tiburón, y nuevamente aquí lo que aparecen son pues altos contrastes, unas zonas blancas seguidas de unas zonas negras, para que entendamos también que el realismo y el fotorrealismo tienen mucho que ver con esa habilidad de desarrollar la textura y no solamente de pensar, como en la segunda parte del ejercicio 3, el volumen y su gradación tonal. Bueno, vamos a seguir con un par de ejemplos, ahorita donde tenemos en otro que nuevamente muestran eso, ¿no? Como ese alto contraste, por ejemplo, en los dibujos o en las piezas arquitectónicas es mucho más evidente o visible, eh, y casi que uno puede pensar cómo hacia atrás esas manchas se van volviendo más suaves. Me gustaría llamar la atención, por ejemplo, en ese fenómeno de como del paisaje, un poco hacia atrás, como la atmósfera, las nubes y todo ese espacio, digamos, de gases y de aire que se interpone entre nuestra mirada y el horizonte, hace que cada vez más la gradación tonal vaya a unos colores, digamos, que se van igualando, a unos grises más cercanos hasta que se funden en un gris total o en un blanco total. Pensemos, por ejemplo, en esa visión de horizonte en el que lo que está más cerca se permite tener esos contrastes más duros y a medida que se va alejando se va volviendo mucho más gris todo. Esto va a servir, por ejemplo, para el ejercicio de perspectiva, que es el que estamos empezando o que estamos a punto de empezar la otra semana. Mm, Me gustaría mucho que nos detuviéramos en esta imagen, que es una imagen nuevamente como de una gran destreza técnica, para pensar, por ejemplo, los valores tonales de los grises que están en este dibujo. Eh, Quisiera preguntarles como qué ven en ese sentido de los grises, o qué nos podría llamar la atención de las tonalidades o de los grises en este dibujo en particular. Creo que, no sé si Sebastián nuevamente tiene la mano levantada. Angie sí la levantó. Entonces, adelante Sebastián y Angie. No la tenía levantada, pero pues ahí voy a hacer mi apunte. Listo, perfecto. Pues ahí lo que yo veo es que no es necesario como recargar tanto un dibujo, una imagen de tanto oscuro, sino se puede trabajar también mucha luz y sombra desde algo muy suave, desde una tonalidad muy suave. Entonces como que también muestra eso, ¿no? Sin necesidad de que todo sea oscuro o contrastes tan fuertes, se le puede dar luz y sombra a las cosas. Lo que yo veo ahí. Bueno, qué chévere, chévere ese comentario. Nunca lo habían hecho, y creo que podemos retomarlo ahorita. Muy válido. Adelante, Angie. Bueno, pues también concuerdo con mi compañero y también que hay muchos tonos de grises que hacen ver de cierta manera la imagen como si fuera un día soleado. Sí, sí, yo creo que también hay un asunto ahí de contrastes que está muy marcado, sobre todo en algunos elementos o objetos como la chaqueta. ¿Alguien más quiere apuntar algo sobre la imagen, su volumen, sus sombras? Si alguien más se anima, puede abrir el micrófono de una. Por ejemplo, fijémonos, bueno, una cosa que decía Sebastián que me parece muy interesante es este asunto de que casi no hay tonos muy oscuros, ¿no? Digamos que los tonos más oscuros de la imagen están en esta chaqueta, que además nos permite ver, gracias a ese juego de tonalidades más oscuras, cómo la chaqueta tiene una especie de tela brillante. Si uno puede reconocer que es una tela como delgada, casi que genera muchos reflejos, y que se arruga un montón, sobre todo gracias a esos altísimos contrastes. Ustedes miren la diferencia, por ejemplo, entre la chaqueta y el jean. No es solamente como la cantidad de arrugas y demás, sino también la posibilidad tonal que tiene ahí,
que hace que nosotros sintamos esa textura. Entonces creo que el valor un poco de esa cantidad de grises o del negro, el color más oscuro, el tono más oscuro, el más claro dentro de la imagen, nos permite, por ejemplo, construir cosas como las texturas, grandes sombras. Y como dice Sebastián, creo que si ustedes lo piensan en términos de temperatura de la imagen y como la sensación que transmite a ese respecto, uno podría decir que hay mucho sol, ¿no? Es una imagen como muy soleada, justamente porque tiene como unos tonos de grises muy bajitos, así casi no hay oscuridad en la imagen. Una cosa que yo quería señalar, no se dijo mucho, es, por ejemplo, la relación entre los valores tonales de las sombras y de los espacios con luz en el mosaico. Vean, por ejemplo, cómo los tonos más, los tonos más claros del mosaico en la parte donde está más soleada, o más bien los tonos más oscuros del mosaico en la parte que está más soleada, son muy similares a los tonos más claros en la parte oscura. ¿Sí? Toda una zona oscurecida, si uno compara, y creo que esto es un ejercicio que uno ve mucho, por ejemplo, en Instagram, en videos de YouTube, en cursos de dibujo de ese tipo, es como los grises más claros de una zona oscura son exactamente iguales a los grises más oscuros de una zona clara. Es decir, esa relación de fondo y forma de alguna manera engaña al ojo, pero sobre todo cambia completamente el tono de cada uno de esos trazados. Entonces, aquí hay un trabajo increíble en términos del mosaico, ¿no? Como estos oscuros, por ejemplo, estos tonos oscuros de acá abajo solo existen en esta parte. Digamos, si no hiciera unos tonos así oscuros acá sería extrañísimo, porque pensaría que no son los mismos cuadros, o sea, no son los mismos colores o tonos del mosaico que están acá que acá. Es la capacidad de oscurecer estos tonos, lo que describe la sombra, pero además lo que nos hace pensar que en realidad son los mismos, así tengamos tonos mucho más oscuros en unos que en otros. Yo creo que esa es como una destreza, evidentemente, de la práctica, pero que lo señalo sobre todo para que en la medida que ustedes o quienes estén más interesados en el dibujo puedan juzgar las obras de esa manera, ¿no? Puedan empezar a comparar valores tonales, puedan decir como, uy, cómo hizo esta textura. Vean, por ejemplo, la gran diferencia entre el trabajo del gorro y el resto de la imagen, ¿no? El trabajo del gorro parece mucho más, digamos, suelto, como un ejercicio mucho más, digamos, tranquilo para construir esa lana, no es tan hiperrealista, pero a la vez también es muy chévere, muy interesante. La diferencia entre los trazados, por ejemplo, del gorro, de la cara y de la chaqueta. Ahí hay como tres maneras de trabajar el dibujo o el dibujo a lápiz muy distinta, que yo creo que vale la pena como también experimentarla, ¿no? Eso que llamamos el achurado o el sombreado, el entramado, versus lo otro que son más como tonalidades planas en la chaqueta o pequeñas gradaciones de grises, como lo notaba Sebastián en la cara. Creo que digamos, el mundo de la representación, por supuesto, es infinito y es chévere como empezar a mirar esos detalles. Bueno, quería devolverme también un poco en la historia del arte. Nosotros estamos trabajando casi todo con medios secos, ¿sí? Lápices, tintas me refiero como rapidógrafos, esferos, quizás hay personas que, he visto que trabajan en otros medios, la mayoría lápices y carboncillos en algunos casos. Pero quería mostrar cómo también en los medios húmedos esta representación, digamos, de los valores tonales, de las texturas, digamos aquí mucho más de los valores tonales o los volúmenes, pues se pueden hacer también con los medios húmedos o como la acuarela. Y sobre todo ver la diferencia entre cómo uno puede manejar el volumen la caída de la luz sobre los objetos y los cuerpos de esta manera, como tal vez hiper detallada, ir como al punto muy cuidadosa, pero también hay una gran precisión en la mancha. Este es un artista que a mí me gusta mucho porque en su época era muy raro que alguien hiciera estos dibujos y sobre todo que los mostrara, que se recuperaran, como que era una época donde todo lo que no fuera como grandes pinturas monumentales era boceto, pero Tiepolo sobrevive hasta hoy como uno de los artistas que mejor describe el volumen con las aguadas. Pues vean que son como tres, cuatro manchas, pero uno entiende perfectamente, digamos, de dónde viene la luz, cuál es el volumen, ¿sí? Cómo empieza a afectar a los cuerpos esa iluminación y sobre todo, como lo decía hace poquito Sebastián también, como son pocos valores tonales, pero tienen una gran riqueza como gestual.
Por ejemplo, este de la izquierda y el de la derecha, que es un acercamiento para que veamos un poquito mejor como la mancha de la acuarela y el sombreado y demás aquí. No sé si alguno o alguna ha tenido la oportunidad de trabajar con medios, digamos, húmedos, líquidos, tintas y demás, y se ha visto también o cuál ha sido su experiencia trabajando con eso, el tema de las sombras. Adelante, Yasmina Urrego. Yasmina, no sé si se desconectó. Bueno, ¿alguien más? Mientras de pronto devuelve. Bueno, voy a avanzar y si quieres, si ella vuelve, podemos devolvernos un poquito. Resaltaba entonces como esa capacidad de como de sombreado. Vean que, por ejemplo, se nota que los bocetos de Tiepolo son casi que solamente como la sensación de la forma o el volumen general, pero pareciera que todo ese sombreado es directamente sobre el papel, como que no hay un boceto de dónde va la sombra para luego aplicarla, sino que es muy de una. Y yo, como decía, creo que es una cosa que se logra es con el tiempo y con los años, y sobre todo muchos ejercicios. Probablemente estos son dibujos de no sé, menos de 15 minutos, una hora, o sea, como que es muy rápida esa captura de la luz. Uno pensaría que incluso puede que haya modelos posando en vivo mientras el artista trazaba, sobre todo por la época en la que casi todo se hacía con modelos en vivo y muy rápido. Bueno, vamos a pasar ahora, como, no sé si quieren comentar algo sobre el asunto de las texturas, de pronto, sobre el trabajo de las texturas antes de pasar al lugar de los sólidos. De pronto cómo les fue, si quieren compartir la experiencia o plantear alguna inquietud técnica, puede ser también, de acuerdo a los materiales con los que trabajaron, o seguimos adelante con el asunto del volumen. Claro, Sebastián, adelante. No, pues quería comentar que a mí me costó harto y yo siento que esas texturas, pues eso ya era como, casi el tema era replicarlas, era casi hacer algo muy realista de algo difícil, no sé si de pronto hubiera algo intermedio, pero yo siento que se puede una vez como hacer algo muy realista y sí costó harto, costó un montón, no sé si solo fui yo o mis compañeros igual. Pero sentí que se fue una vez como algo, a plasmar algo así como tan realista de esas texturas, supremamente difícil. Pero pues ahí le hicimos lo mejor que pudimos. Y era Ok, eso. gracias, gracias. Sí, sí, yo creo que vale la pena retomar ese comentario. Escuchemos como una ronda de comentarios y ahí retomamos. Adelante, Paula y luego María Alejandra. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, sí. Bueno, pues respecto al tema de texturas, concuerdo con mi compañero, es realmente difícil lograr la textura realista. O sea, uno puede hacer el dibujo, pero llegar a lo real, a captar cada sombra, cada espacio en blanco, es difícil. Para mí fue muy difícil. Yo trabajé con un lápiz 6B y el problema es que se me dificultó bastante porque había unas partes que eran como blancas y luego se me manchó, yo tenía las manos manchadas y bueno, hay muchas cosas que yo vi videos y se me dificultó bastante lograr el realismo de la textura que nos habían mandado. No sé si a alguien más le pasa igual. ¿Y sobre qué papel Obviamente, estabas trabajando? Perdón que te interrumpa. señor, ¿En qué papel estabas trabajando? blog, blog normal, hoja. Un bond, o sea, como un papel de impresión, más o menos, como de... Sí, es delgada, la hoja es bien delgada, Listo, casi Paula. tras. Adelante, María Alejandra y Andrés. Buenas noches. Sí, me pasó algo muy similar,
a lo que ha sucedido con mis compañeros, el tema de hacer que de la textura quedara igual o similar o que se diera a entender, sí fue bastante complicado, más por el tema, uno, de la escala de grises, porque una cosa era llegar a la escala de grises y otra cosa hacer el contraste necesario para que se entendiera la textura. Digamos, en mi caso fue una de tela, entonces tenía que generar dobleces, entonces era muy complicado llegar al punto donde no me traspasara del contraste necesario para que se entendiera que había un doblez, pero tampoco que quedara eliminado el tema del color en escala de grises que ya tenía la imagen. Entonces sí fue bastante retador llegar como a un punto medio donde se entendiera, pero pues no dejara de verse como si fuera un textil. Ajá. Sí, exacto, exacto. Con las telas pasa algo muy difícil y es como esa relación entre lo blando y la cantidad de cambios y complejidades que tiene, ¿no? Como que volviendo a imágenes que ya vimos, son cambios como muy sutiles en algunos momentos, un poco como lo que pasa en esta imagen, ¿no? Como que en algunos son cambios muy sutiles de grises, que es lo que da como esa cosa blanda, pero de golpe se marcan esos quiebres mostrando como grandes pliegues o arrugas. Entonces sí, eso pasa un montón y yo creo que está chévere. mm, Voy a decirlo más ampliamente ahorita, como identificar lo que pasa al acercarse a un dibujo, sobre todo como un primer aprendizaje para luego continuar, ¿no? No tanto para lograr exactamente la réplica. Andrés Arboleda, ¿no? Había hablado, ¿no? Y luego Gina Vanessa, sí, sí, creo que ese es lo. Andrés, o que no sé, creo que la persona que acaba de hablar sí bajó la mano, pero Sebastián y Paula no, entonces no estoy seguro, pero creo que sigue Andrés y luego Gina. Me corregirán si no. Hola, Bueno, buenas entonces noches, hablo. profe. Ah, no, ya Hola, pudo, sí. Hola Andrés, hola, adelante. hola, profe, buenas noches y compañeros. Pues sí, la verdad el ejercicio estuvo muy interesante, aunque sí, pues un reto, la verdad, porque pues para mí fue como mi primera experiencia de este estilo, haciendo dos dibujos y lo que vi que más se me dificultó fue como la parte de las luces, profe, ya que por ejemplo mi figura era como un cono y le daba las luces, la entrada de la luz era tanto por derecha como por la izquierda. Entonces, pues apliqué lo que pude de los ejercicios que usted nos puso allí, donde habían como dos técnicas para poder aplicar de las capas, ¿no? Diferentes capas, sin necesidad de como asentar mucho el lápiz. Entonces, sí, profe, pues interesante, pero un poco difícil el ejercicio. Y lo otro fue también con la parte de los ladrillos. Yo escogí la segunda imagen, es como unos ladrillos, y allí también pues la imagen no es que quede como una pared, yo lo interpreto como si fuera el piso, ¿sí? Porque se ve como una profundidad en la imagen. Entonces, darle un poquito de realismo a los ladrillos sí fue un poco complicado, pero pues, profe, hice mi mayor esfuerzo. Listo, escuchemos a Gina y a María Fernanda y avanzamos para recoger un poco los comentarios y luego seguir. Buenas noches. Sí, referente a lo que yo quería hacer era una pregunta. Tú ahorita le preguntaste a una compañera que qué papel lo había usado. Eh, ¿Qué papel recomiendas para hacer ese tipo de texturas? Porque, o sea, en la guía de aprendizaje como tal y en los documentos que nos dieron, hablaba de los lápices, sí, pero no nos recomendaban como un tipo de papel específico o no vi. eh, para poder lograr pues como ese realismo que fuera así, no sé si me hago entender. Sí, voy a responder de una vez esta pregunta que es más bien técnica para luego hacer más bien una reflexión más general, como teniendo en cuenta los otros comentarios, y creo que esto puede servirle a la mayoría. Y nosotros todo el curso lo planteamos con los materiales, o sea, es decir, la exigencia del curso va a los materiales más básicos,
pensando un poco en el alcance del programa. Es decir, nosotros trabajamos en territorios muy diversos, algunos donde es más difícil conseguir unos tipos de papel que otros, entonces decimos, el papel que pueden conseguir en cualquier lugar es Bond, y luego quizás estos comentarios o consejos sobre los lápices pueden ser más fundamentales, como que si uno no consigue al menos, diría yo, un 2H, un HB y un 2B, es muy difícil lograr una gama amplia en papel bond en el que sea. Pero si ustedes tienen la posibilidad, mm, quieren seguir experimentando y ampliando más y haciendo tal vez que sea más sencillo lograr otros tonos, yo les recomiendo empezar a comprar, por ejemplo, Durex. El Durex es un papel que no es tanto la textura que ayude a lograr otras texturas, sino que lo que pasa con los papeles es que hay papeles que reciben más grafito que otros, ¿sí? Es decir, hay papeles que se saturan más rápido y entonces es difícil lograr negros más profundos sobre ellos porque, digamos, el grano, si ustedes lo miran muy de cerca, todos los papeles tienen poros, ¿no? Y es en esos poros donde entra, en este caso, el grafito, la tinta o el material sobre el que se está aplicando y entre más liso, digamos, sea el papel, voy a decirlo y podría ampliarlo si alguien quiere saber más de eso en otro momento, entre más celulosa tiene el papel y menos algodón, el papel tiene menos poros, el poro absorbe menos. Entonces, todos los papeles están compuestos por una cantidad de algodón y una cantidad de celulosa. Entonces, entre más algodón tenga un papel, el papel recibe más materia, más grafito, más tinta, más cosas. Y también en esa medida, como es más una tela, una fibra del algodón, es más fácil también borrar. Entonces, lo que tienen esos papeles no es que te permitan hacer mejores, o sea, no es que va a ser más fácil producir la textura, pero sí vas a poder tener zonas más negras, tal vez negras como menos brillantes, que es lo que pasa con esos papeles que se saturan rápido, como que se vuelve muy brillante todo, y además mancha, es decir, es más fácil que se corra, pero también es más fácil borrar. Entonces, cosas como aplicar un gris y luego con un borrador o un difumine sacar los blancos es mucho más sencillo en un papel que tenga más algodón que en un papel que tenga menos algodón. Entonces, el Durex es un papel que además de eso es un poquito más grueso. Luego uno podría hablar de hay un papel que es una marca que es Guarro y también es un tipo de papel. Hay otro que es Canson, dependiendo, por eso digo, de las posibilidades. El Canson también es un tipo de papel un poco mejor que el Durex. Todos son como cartulinas en el sentido de cómo se siente su dureza y demás. Y ya uno puede luego conseguir, pues si uno se quiere dedicar profesionalmente, hay marcas como Arches, que son unos papeles franceses, que por ejemplo si uno está en Bogotá, en La Guerrero venden Arches. O había una tienda de unos papeles que desde mi perspectiva son como los mejores papeles que vendían en Colombia, que es Fabriano. Hay como otros papeles de impresión, como Hahn Müller, bueno, han empezado a traer más, pero todavía uno consigue a veces Fabriano, por ejemplo, en Panamericana venden libretas de Fabriano y ahí hay papeles más gruesos, menos gruesos para acuarela, pero esos papeles son mucho mejores. Lo que digo, podemos profundizar en eso en otro momento, pero también hay otras condiciones, por ejemplo, la acidez de un papel. Papel libre de ácido luego no le dan hongos a los dibujos o no se amarillan con el sol. Ese tipo de cosas son bien interesantes. Pero si quieres dar un primer salto como a un papel mejor que el Bond, podría ser Durex. Y el Durex es un papel que seguro consigues en casi cualquier lugar. O para darle de pronto una impresión más, como que es un papel más, o un dibujo más arquitectónico, más liso, con menos volúmenes y contrastes, pero que quieres que se vea también muy bonito, puede ser la opalina. Opalina es un tipo de cartulina muy blanca, un poquito como un blanco más azul, tal vez el Durex es como un blanco con una tonalidad más amarilla. La opalina es más lisa, como digo, en ese sentido tiene menos polvo y recibe menos, pero ciertas cosas como los lápices de color, por ejemplo, se ven muy bonitos sobre la opalina. Entonces es de experimentar, pero yo diría que esos dos papeles, la opalina y el Durex, sobre todo el Durex, para estos ejercicios funcionan muy bien. Y luego todo esto que decía ya mucho más caro. Entonces, bueno, disculpen que me fui por ahí, pero Muchas gracias. creo que es algo que les puede servir a todas y todos. Eh, ¿Seguiría Angie o María Fernanda? No sé si ya bajo la mano y quisiera seguir Angie. Hola, O, profe. ajá. Sí, o sea, mi pregunta era también cómo hacer lo que estás hablando, pero también te quería preguntar si en caso tal para lograr la textura se podría utilizar papel acuarela o no. Cuando necesito mucho porito, cuando es una mancha y necesito como poritos, ¿se podría utilizar o no?
Sí, lo que pasa es que el papel acuarela es demasiado poroso, ¿no? O sea, él tiene ya mucha textura, entonces es difícil a veces lograr como ciertas cosas planas. Es decir, el papel acuarela justo es un papel que tiene más algodón, es más grueso y por eso se llama acuarela porque es para medios húmedos. O sea, ahorita estamos trabajando casi todo con lápices, carbón, entonces si uno necesita que el papel reciba tinta y tinta y tinta y tinta, o en este caso colines, acuarelas y demás, ahí es donde el papel acuarela empieza a ser importante, pero creo que puede ser un papel que tiene demasiada textura ya. Yo creo que cosas como el Durex o el Canson son papeles que aguantan un montón y son como del mismo precio, o un Ah, poquito ok, más baratos gracias. incluso. Dale, gracias. Angie, adelante. Profe, yo quería complementar como lo que comentó el compañero. Yo también hice el dibujo de los ladrillos, pero entonces para darle textura, yo utilicé un palo de pincho y rayé sobre la hojita y luego después lo sombreé un poquito y me di cuenta que eso genera como una textura que había en el ladrillo, como una especie de líneas, como marquitas. Y pues yo la verdad utilicé como ese método para generar como la textura que existía en el ladrillo. Bueno, es una opción. Ahora sí quiero hacer un comentario como general de todo esto que han dicho sobre la dificultad y cayendo al final en esta posibilidad como de lo que uno llama como efectos o el efectismo o sea, como no siendo despectivo, sino justamente para ver que es una posibilidad, como esos manierismos para poder lograr ciertas cosas. Y es que en últimas, yo creo que volviendo a la invitación es una cuestión de práctica. Entonces, proponer, este curso es el único curso del programa de dibujo análogo. De pronto, dibujo figura humana también tiene esa condición. Y luego está dibujo digital, diseño básico. Diseño básico también es análogo, pero me refiero, no es un curso que busque mejorar unas habilidades de la representación, tal vez el de figura humana también. En ese sentido, solo viendo estos dos cursos, lo que nosotros hacemos es plantear los grandes problemas del dibujo figurativo o representativo en este curso. Y en esa medida proponemos ejercicios que no solamente puedan, digamos, ser ejecutados una vez, sino que ustedes puedan volver sobre ellos, luego escoger otra textura, volverlo a intentar o ya sus propias fotografías. Pues claro, es un ejercicio difícil copiar una textura fotográfica, pero en esa misma medida de que podría ser el ejercicio más difícil posible, es el ejercicio que les sirve para seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, nosotros yo creo que lo que juzgamos o la invitación a los tutores siempre es juzgar un poco el esfuerzo, el oficio, o sea, el entregarse a la posibilidad de estar ahí, de repetir, de hacer, o sea, como, y yo creo que teniendo un mes para hacer la actividad, si uno se dedicara a unos, no sé, unas 5 horas por semana o más, ¿no? Unas 7 horas por semana, seguro lograría unos acercamientos muy buenos a ese fotorrealismo. Por supuesto, creo que el asunto de los materiales es algo que empieza a cambiar el asunto, pero, pero yo creo que la idea es como a veces volverlo a hacer, ¿no? Como un día hacerlo y decir, no, esto todavía no funciona, de pronto me toca volver a empezar, o necesito empezar a borrar, o me doy cuenta que necesito quizás trabajar primero unas zonas como más claras para luego ir trabajando capa por capa y oscureciendo ciertas cosas. O ir muy despacio también, que es otra manera en la que yo creo que uno puede aprender mucho de esa observación sostenida sobre la imagen. Entonces sí creo que lo importante, y es la directriz un poco del curso, es ver el rigor, casi no encuentro la palabra, el rigor que ustedes le dan al trabajo del dibujo. Es decir, como que haya un esfuerzo visible ahí y de acuerdo a eso un poco, sí, la preocupación es la calificación, pero en últimas y en el fondo, yo creo que si uno se acerca hasta un punto, ya aprendió un montón y luego lo vuelve a hacer y seguro se acerca más y más y más. Entonces el ejercicio con el tiempo y la repetición funciona mucho. Por supuesto, la idea no es frustrar a nadie, sino todo lo contrario y espero que eso pueda ser una cosa clara y creo que por eso lo digo tanto en las web y es como seguirlo haciendo es lo que va generando la mejoría, no como, uy, no, no pude, no soy bueno, no, en realidad yo siento que estos son puros ejercicios de observación y en esa medida, pues todos más o menos tenemos la capacidad, digamos, de estar ahí, de observar, no requiere como yo diría, una dimensión demasiado grande del talento, yo no creo mucho en eso del talento innato, sino en la posibilidad de hacer y hacer y repetir. Entonces, muy chévere
que puedan llegar. Y lo que digo, si no, igual se entiende que es como el primer curso y como digo, tristemente el único que va a alimentar eso. Entonces, por eso pasamos de la línea y sus posibilidades a la textura y sus posibilidades y ahora a lo que es el volumen y sus posibilidades, ¿no? Aquí digamos que hay otra serie de, quizás de reglas, comentaba el compañero, como qué pasa cuando hay dos fuentes de luz, o sea, todos los ejemplos que uno encuentra en internet, o no todos, pero la mayoría son como sólidos con una sola fuente de luz, ¿no? Entonces, claro, aquí pega la luz directa, hay una zona muy clara, generalmente hay una gradación, que era lo que hablábamos ahorita al principio, ¿no? En objetos que fueran completamente sólidos, una esfera sólida lo que tendría es una gradación y de pronto otros efectos que vamos a ver ahorita más adelante en un ejemplo. Entonces, claro, para construir sólidos, ¿qué hay? Pues como una división geométrica de los objetos, a veces por cuadrantes, ustedes podrían profundizar en tutoriales, hay un montón sobre eso, y la comprensión de la luz y su afectación, que yo creo en la historia del arte ha tenido, vamos a pasar directamente a esto, ha tenido como un aprendizaje que va pues de las suposiciones o como de la mera observación, allá luego la posibilidad de la fotografía, ¿no? Es decir, es muy distinto ver lo fotográfico, pero también como el desarrollo de la física, ¿no? Como la física de la luz y su estudio sobre los materiales también ha hecho una afectación pues al trabajo de los artistas. Escher, por ejemplo, pues además de ser un gran dibujante, grabador, que también era matemático, sus obras más famosas son esto de las escaleras como imposibles, eh, las cintas de Moebius, bueno, como toda una cosa sobre la realidad de la física, pero también era un gran estudioso de cosas como la luz golpea los objetos. Antes de eso, quería como pasar a este tipo de imágenes solo por mostrarle algo que a mí me parece que es muy chévere. Y es este trabajo, por ejemplo, que son unas acuarelas gigantes, bueno, no tan gigantes, son 130 por, o sea, 2 metros por 1,30. Pero el trabajo de este artista, que hace parte de un colectivo que se llama Los Carpinteros, es muy interesante como en esa construcción geométrica del volumen, ¿no? Además que trabaja todo en acuarelas, entonces imagínense lo difícil que es como lograr sostener estos tonos una y otra vez, una cuestión de oficio, de tiempo que les mencionaba antes. Y como acá, vean, es como el asunto de las gradaciones tonales, lo que quería mostrar, ¿no? Como que en realidad hay como unos 5 o 6 tonos, no más, pero con esos tonos se construye toda la imagen o la volumetría. Adelante, Sebastián. De nuevo. Profe, mira que en esta imagen, así como él le da esos valores tonales a todo, como que divide geométricamente todo, así precisamente fue que yo hice las sombras, o sea, yo hacía como esa línea geométrica dividiendo como todos los valores tonales y luego le hacía como una transición, o sea, como que me llevaba esas líneas y las empezaba como a esconder, pero así precisamente fue que yo pude realizar el ejercicio, o sea, como haciendo esa partición que acá el artista hace, pero eso me sirvió a mí un montón, pues lo hice como intuitivamente, pero acá lo veo más claro, sino que yo lo que hice fue como hacer esa transición ahí suavecita para que no se notara la línea, pero justo así fue que yo pude realizar el ejercicio. Sí, yo creo que esa es Entonces, una bien gran. chévere encontrar eso. Sí, muchas gracias. Y sí, sí, yo, o sea, hay todo tipo de artistas, ¿no? O sea, como entre esto que estamos viendo y esto, pues hay dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, todo el asunto de la degradación casi que no se siente ese quiebre, basada en la idea de que la realidad es justo eso, pero como lo decía al principio, las esferas o los volúmenes de un solo material son eso, pero otras cosas tienen mucho más, de pronto, grandes contrastes o quiebres. Yo creo que cada quien va encontrando además de eso una suerte de estilo en esto, ¿no? Como hay formas de trabajar. Una es esa, dividir primero la figura como en valores tonales, aplicarlos. Sin duda eso va a hacer que la figura sea un poco más rígida, eh, pero a lo mejor tienen también una estructura como más sólida, como que es más lógica. Si ustedes ven, no sé, tratados o libros de dibujo, van a encontrar, no sé, el método Lumens, que es como muy común, como esta cosa de los bustos en yeso que se reproducen, y eso es claramente así, o sea, lo que hacen es dividir zonas
de sombras y cada vez esas zonas se van dividiendo hasta que sea casi que irreconocible la línea de transición y ahí ya aparece como un volumen más suave. Entonces creo que esa es una posibilidad. Otra es pues ir directamente como al trabajo de la mano. Y ahí recuerdo algo que se me olvidó decir en el comentario anterior referente a lo que decía Angie, y es como en esos manierismos también uno puede, por ejemplo, uno podría hacer un color muy oscuro, que es como un truco que a veces uno utilizaba en el colegio, ¿no? Como colorear y luego con un papel higiénico como degradar el color hacia un lado, ¿cierto? O podría intentar colorear duro una zona y luego cada vez colorear más suave. La diferencia en eso, en realidad, es lo que uno llamaría como la gimnasia del dibujo, es decir, la práctica de la mano que cada vez va logrando, en el segundo caso, hacer un trazado más suave. Que una de las grandes habilidades, o sea, pues del dibujante de este tipo, como de oficio de representación, pues tiene que ser la sensibilidad, ¿no? Como la sensibilidad de la presión, o sea, como no poder hacer una sombra muy suave y continua, es una cosa que se gana con los años y con la práctica. O sea, como de pronto intentar por ahora construir esas texturas, esas gradaciones y esas cosas sin tantos efectos, sino con la capacidad de la mano, es lo que más da aprendizajes. Luego uno puede usar cualquier cantidad de efectos, por supuesto. No sé, limpiatipos, borrador, lo que decía Angie, como quizás rayarla con un palo, como lograr sacar texturas de muchas maneras. Eso es completamente válido, pero yo creo que también está chévere en el curso hacer el esfuerzo de retar la mano, ¿no? La mano, la concentración, la paciencia, por supuesto, para llegar a ese tipo de cosas como las gradaciones. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer con esto y lo vamos a hacer, por supuesto, y es preguntarles de qué material están hechas cada una de estas esferas y en términos del dibujo, por qué podemos asumir eso. Es decir, qué cosas gráficas o formas de trabajo de la textura, de la gradación, de la línea, del contraste, nos dicen cuáles son los materiales de esos objetos, no de qué están hechos. ¿No? Alguien que se anime al menos a decir de qué están hechos, como de qué le parece que podrían estar hechas cada una de esas esferas. Vidrio, em, no sé, la última podría ser como un material duro y opaco. O sea, tú dices que cuál está hecha de vidrio, la primera, la segunda, las dos. Siento que las dos primeras serían de vidrio, o tal vez la del medio podría estar pintada. Y la última, no sé muy bien cómo describir el material, pero sería como duro y opaco. Listo, Angie, gracias. La del medio para mí sería como de metal. Bueno, pero vamos como en el orden de levantar la mano. Si quieres, María Fernanda, puedes ir después de María Alejandra. Entonces vamos con Nicolás, María Alejandra y si quieres, María Fernanda. Como en el orden que levantaron la mano. Pues, profe, como estaban diciendo ahí, yo diría que de cristal es la primera, la segunda es de metal y la tercera ya sería posiblemente entre piedra o madera. Listo, listo, Nicolás, gracias. Y que ya María Alejandra. Y ahorita vamos como con el porqué. Sí, espera. Para mí la primera figura debe tener dos materiales por cómo entra también la sombra que tiene por debajo. Creería que es como una mezcla entre un vidrio y algo de madera compuesta. La segunda figura sí 100% parece metal por cómo refleja a la persona que está frente a él. Y la última me parecería que es más como un tipo de goma. Listo, 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 bien.
Y no sé si María Fernanda quisiera repetir como ese comentario que nos escuché también ahorita. Sí, lo mismo te decía que la segunda me parece como de metal, pero entonces la primera eh, de vidrio, en el sentido que, digamos, noto como si fuera el techo de del medio, ¿me entiendes? O sea, como que está el plano del señor y se ve reflejado el techo en la primera de vidrio y en la segunda de metal, pues más como un plano donde pues está él y se refleja así como todo el panorama. Era eso. Listo. ¿Y alguien quisiera animarse como a decir, bueno, pues yo creo que ya lo dijeron un poco, pero como reiterar por qué la segunda es metálica o por qué la primera es de vidrio? ¿Cómo explicar eso en términos del trazado o de las sombras y efectos? ¿Quieren David Cuides que levantó la mano? Hola, buenas noches. Pues yo lo veo es como por la reflexión de la luz o cómo entra la luz, por ejemplo, en la primera esfera y sobrepasa la parte de la sombra, como si siguiera derecho pues la luz. O sea, por eso yo digo que es como la esfera de cristal. Y la segunda vemos que en la sombra pues no hay luz. Entonces es como si no hubiera nada traslúcido, si no hubiera un sólido pues. Pero pues claramente es un sólido que refleja como la imagen, sería como tipo metal, como cromado, como tipo espejo. Y la tercera sí sería más bien como madera o icopor, pues vemos el granulado como tal en la imagen de la esfera, que es claramente una textura, pero pues no refleja ni traspasa la luz. Listo, gracias. Sí, sí, yo creo que esa es como una explicación muy clara de lo que pasa y es cómo la luz afecta al objeto. Entonces, ustedes podrían hacer el ejercicio ahorita más tarde o quienes nunca hayan visto ese fenómeno, si ustedes ponen, no sé, un vaso de vidrio, de cristal, puede ser con agua o sin agua, digamos, si lo dejan hasta la mitad es más interesante porque cambia un montón. No sé, cerca del bombillo, debajo del bombillo, como ver el reflejo justo de la sombra de eso en una mesa o en otra superficie, y se dan cuenta de que es como si pasara parcialmente la luz, ¿no? De acuerdo a ese problema de la reflexión y la refracción. Hay una cantidad de luz que atraviesa las paredes, digamos, de los objetos metálicos, de los objetos de vidrio, y otra que no. Es decir, se genera tanto una sombra como una luz incluso más fuerte de la superficie que estamos viendo, porque también como una especie de, como este efecto de las lupas que con el sol pueden como quemar objetos, es un poco eso también pasa en el cristal. Entonces vean que, por ejemplo, la sombra, o más bien sí, el reflejo de esta parte de abajo, incluso tiene un espacio de luz que es más fuerte que a la misma mesa, ¿no? Es incluso más clarito que el resto de la mesa. Y claramente entonces es una esfera a la cual la luz la atraviesa. Entonces es una esfera probablemente de vidrio, una esfera de cristal. Entonces ahí hay algo como tremendamente interesante y además como todo el juego de la deformidad. Si ustedes miran, probablemente el vidrio también tiene como un juego de luz que no refleja específicamente lo que tiene enfrente, sino que también, por ejemplo, el hecho de que veamos el techo o que lo que vemos aquí pareciera ser un paisaje como al revés. Aquí está la ventana, digamos, también curvada, un poco parecida a la otra, porque también el vidrio genera, como dice, no solamente una refracción, sino también como una reflexión de la luz. Entonces, el más complejo en términos de representación, por supuesto, será el vidrio, que tiene como más variables, a veces dificilísimas de calcular en términos como matemáticos. La esfera del medio, pues es una esfera probablemente metálica. Digamos que entre menos poros tenga un material, más refleja la luz. Y ese es el asunto en el fondo de todo, ¿sí? O sea, el espejo, eh, igual que el vidrio al ser completamente liso, genera un proceso como de reflexión en algunos puntos casi que exacto. Claro, la deformidad en este caso de la esfera es la que hace que nosotros veamos este efecto como de ojo de pez y al artista entonces dibujando las tres mismas esferas y todo, o sea, es un gran dibujo de ser esta imagen. Eh, lo mismo que usted comentaba, David, sobre la sombra, ¿no? O sea, como no pasa la luz, pues sí se genera una sombra casi que igual en ese sentido a la esfera que es el otro material. Mm, bueno, pues nada más sobre eso, pues el metal, a diferencia del espejo,
por ejemplo, el espejo, a diferencia del cristal, por decirlo de alguna manera, tiene como esa pintura detrás, que es la que evita que la luz pase, y es lo que hace que genere como el reflejo. Entre más oscura esa pintura, pues tiene otras características del espejo. Entonces, probablemente es una esfera metálica o cromada. Y la última, bueno, sí, podría ser cualquiera de esos materiales, como ustedes bien lo han dicho, opacos. Podría ser una esfera de madera, muy lisa, digamos, sin texturas, o podría ser una esfera de goma. Imagino que para esta época o para el trabajo de ser tan obsesionado como con los objetos, seguramente es una esfera de madera y no tanto de goma. Eh, pero se ve, entonces, ahí sí, ese momento de gradación tonal, ¿no? O sea, no hay altos contrastes, no hay reflejos, no hay accidentes, sino esta idea como del sólido perfecto, ¿no? Que quizás ustedes la representaron en otros como el cono, el cubo o la misma esfera, que es como una transición casi que como suave del negro al blanco. Entonces, bueno, eso para dar un ejemplo que me parece muy contundente sobre los materiales y luego ahí, como lo veíamos en la chaqueta, una amplia gama de telas, de materiales que reflejan más o menos la luz. El color, como ustedes sabrán, también afecta esos procesos de reflexión o no de luz. Entonces, bueno, hasta aquí, o sea, como que quería aclarar esto para el problema de los sólidos. No sé si quieren comentar algo más sobre ese segundo ejercicio. Igual alguien ya había hablado un poquito. O tienen dudas o preguntas de ese segundo ejercicio que tenía que ver con los sólidos. Bueno, si no, pasemos como al problema de la perspectiva, que sería lo que va a ocupar como nuestra cabeza en la tarea 4. Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí teníamos como, yo creo que los elementos esenciales de la representación de cualquier objeto. La línea, o sea, el espacio de la hoja, la composición, la línea, la mancha, trabajada en este caso como textura y como volumen, y el asunto de la luz, como el objeto. Este cuarto momento, tarea del curso, tiene que ver con el asunto del espacio. ¿Sí? Cómo representamos o cómo se ve el espacio tridimensional en dos dimensiones, que es un problema que ha ocupado un poquito como al arte y a las relaciones entre el arte y la geometría, la matemática y la física un montón, ¿no? Entonces, una cosa de lo que se trata la perspectiva o la perspectiva en el fondo es como una serie de reglas, ¿cierto? Para representar el espacio tridimensional de manera bidimensional. Una cosa fundamental, sin acudir a esas reglas, pues es la relación entre elementos, ¿no? ¿Qué se ve más grande, qué se ve más pequeño, por qué eso se ve así? Quizás ahí vuelve a jugar el asunto de las tonalidades, ¿no? Lo que decíamos de la segunda imagen que les mostraba, lo que está más adelante suele verse más nítido, tanto porque el ojo a distancia ya no ve tan bien, como por la cantidad de, digamos, de aire o de gases, también como atmosféricos en esa distancia. Entonces las cosas se ven más difusas hacia el fondo, evidentemente se ven más pequeñas, y ahí hay una forma de representar el espacio, ¿no? Y luego están estas medidas de representación, que es lo que llamamos como perspectiva en la historia del arte. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo que sepa sobre la perspectiva o algo que haya escuchado, que haya trabajado de pronto en el colegio o en otra carrera o en un técnico, algo así, sobre la perspectiva y que nos quiera como comentar lo que sabe o lo que ha escuchado. ¿No? Bueno, pues voy a hacer como un pequeño comentario. Ah, bueno, adelante, Sebastián. De una. Bueno, pues para mí esto es como lo que nos ayuda también a darle volumen a las cosas. No sé qué tanta relación hay entre perspectiva y volumen. Y no sé cómo se puede lograr también volumen sin perspectiva. ¿Es como obligatorio el tema? No sé. O sea, siento que, digamos, si uno no utiliza perspectiva, no podría dar volumen o sí, está esa relación muy clara o yo estoy errado. Sí se puede dar volumen sin usar esa perspectiva de profundidad y ese a lo que nos genera la perspectiva. Pues yo creo que, por ejemplo, en estos sólidos que hicimos ahorita, por supuesto estamos representando ya el espacio,
por ejemplo, en la relación entre el cono o la esfera y donde estaba puesta, es decir, la sombra. Digamos, la sombra tiene un problema de perspectiva, ¿no? Y uno podría manejarlo de esa manera. Pero también podría no utilizar la perspectiva entendida como las leyes de la perspectiva, o sea, como que, no diría, siempre la perspectiva existe porque es un fenómeno que uno ve, pero en realidad es como un conjunto de reglas también, ¿no? Como un punto de fuga, dos puntos de fuga, las líneas se dirigen al horizonte, todo ese tipo de cosas, yo diría que no son estrictamente necesarias para construir un volumen o para construir la idea de volumen. Solamente con esto que estábamos viendo antes de claroscuro, de gradaciones, uno ya puede ver una volumetría y quizás no aplicar reglas de perspectiva, pero incluso puede que las esté aplicando sin conocerlas, ¿no? Como decir, esto se hace más pequeño hacia allá, entonces, claro, estas líneas puede que se encuentren, como que midiendo uno puede usarlas. La idea es conocer un poquito esas reglas. Entonces, yo creo que hasta ahora ha sido un poco posible hacer ejercicios de volumen sin tocar el tema de perspectiva. Pero sí es una cosa que empieza a estar unida, sobre todo en la representación del espacio, y me refiero como a la arquitectura, al paisaje, al horizonte, cosas que ya no son objetos, uno alude mucho más a la perspectiva. David, adelante. Pues yo creo que la perspectiva es más como uno dónde se ubica dentro del espacio, cómo afecta la luz, la sombra, las líneas y no sé si de pronto algo más. Ahí sí su merced me dirá. Claro, como esa sería como otra definición de perspectiva en el ámbito también de las artes, y es como el punto de vista, ¿no? Como eso que uno dice como desde mi perspectiva tal cosa, ¿no? Es decir, desde donde yo estoy, no sé por qué dejo de compartir. ¿Me escuchan? Sí, señor. Qué raro. Ah, no sé, esperen, ya lo vuelvo a compartir, que no sé qué momento algo pasó, pero y ya no se ve en pantalla completa, ¿cierto? No, no se ve, solo se ve como un pantallazo negro. Esto me pasó también una vez, pero ahora sí se ve, ¿cierto? No sé. Sí, ahora Sí, sí. señor. Absurdo del mundo. Sí se A ve, ver, pero no en pantalla completa, ajá. y otra vez. No, esto me ha pasado hace un tiempo y nunca entendí por qué y pensé que ya se había solucionado. Y es como que lo puedo proyectar, puedo ampliar toda la ventana, pero si le doy presentación, eh, ya no se ve. Es lo que sí está pasando. Pues bueno, vamos a seguir un poco así, de pronto intentar, a ver cómo darle la mayor de la pantalla. Ya, es como todo lo grande que puede ser. Igual ahí se alcanza a ver, como a leer al menos. Sí, o hay alguien que no, ya no ve nada. Ahí se ve bien. Listo, voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así también como por términos de tiempo y demás. Bueno, entonces, como le decía a David, sí, la perspectiva también puede ser tomada como el punto de vista, ¿no? Como desde mi perspectiva, es decir, desde donde yo estoy, cómo veo los fenómenos de la luz, de, por ejemplo, eso que llamamos la línea de horizonte, cómo se pierden los edificios o cómo todo se va hacia un punto de fugas, como que todo eso eh, es también una cuestión de ese punto de vista fijo y único que uno tiene. En esa medida, este experimento se trata de eso y desde allí se van a construir todas las leyes de la perspectiva. Entonces, este es como, creo que es el ejercicio de Brunelleschi, si no estoy mal. Entonces, lo que hace él es jugar con dos espejos. Entonces, tiene este espejo eh, con un hueco y creo que tiene este otro. Y entonces, lo que le permite hacer eso, ese juego, es fijar casi que de una mejor manera esta imagen que está viendo adelante, digamos, en el otro espejo. Entonces se empieza como a poder, digamos,
fijar de una manera más sencilla. Obviamente si él mueve la cabeza y demás, pues como que empieza a moverse la imagen. Pero este es como el primer experimento de la perspectiva que le permite darse cuenta de cosas como que las líneas, hay unas líneas que son paralelas y otras líneas que si él las fugara, o mejor dicho, las continuara hasta el infinito, se encontrarían, ¿no? Entonces vean que creo que ustedes también pueden ver el cursor. Viendo el edificio, hay unas líneas que son paralelas, que es la parte frontal del edificio, otras que no son paralelas, sino que todo lo contrario se van a encontrar. Entonces ellos empiezan a preguntarse cómo hacer esa representación, es decir, empiezan a copiar y a copiar y empiezan a darse cuenta que hay unas cosas que parecen comunes, ¿no? Es decir, al repetir mucho el ejercicio, dice como, es que todas, siempre las líneas se unen en un punto. Entonces dicen, o sea, en términos geométricos y matemáticos, a esto llamémoslo el punto de fuga, donde todas las líneas que van disminuyéndose o que se van encontrando llegan, es el punto de fuga de la imagen. ¿Sí? A partir de esa noción de punto de fuga y de otras cosas, como por ejemplo la línea del horizonte, que sería como la mitad de la imagen, donde todas, digamos, todas llegan a un punto, pero las imágenes tienen varios puntos de fuga. Por ejemplo, todas estas líneas de este lado llegan a un punto y todas estas a otro. Entonces, luego dirán, es que no hay un punto de fuga, sino hay imágenes que tienen 2 puntos de fuga y 3 puntos de fuga. Entonces, ese es un desarrollo, digamos, en el tiempo larguísimo, de siglos en realidad, hasta poder hacer imágenes de 2 y 3 puntos de fuga. Sin embargo, hay otros tipos de perspectivas. Antes de entrar a esas perspectivas, este desarrollo o esta relación entre matemática, geometría y artes, o representación en el campo de las artes, lleva a desarrollar muchas leyes de perspectiva. Entonces, por eso les decía que más allá de esta definición de que puede ser mi punto de vista o donde estoy, la perspectiva es como un campo de conocimiento también, un campo de experimentación y de cuestionamientos también desde el arte y la matemática. No sé si alguien en el colegio o en algún punto escuchó esto de la isometría o de la perspectiva isométrica. No, digamos que es una cosa que, por ejemplo, yo estoy en un colegio que veíamos dibujo técnico y nos enseñaban como cosas de isometría. Eh, Sebastián, adelante. No sé si quieres comentar algo de eso también. Sí, la isometría para mí es como un dibujo, pero que no tiene perspectiva, que no tiene un punto de fuga, sino que son como líneas paralelas siempre. No sé si estoy... Es como eso, ¿no? Como representar, pero sin puntos de fuga. O sea, que no se va volviendo más pequeño, sino la figura es tal y como es, como un sólido, como que está ahí, como todo muy paralelo. Sí, exacto, es eso. O sea, básicamente la isometría es un tipo de perspectiva que no tiene puntos de fuga porque todas las líneas son paralelas. Es decir, estas líneas no se encuentran. Si no fuga todas las líneas de un lado, nunca van a llegar a encontrarse, sino que van a ir paralelas infinitamente. Y lo que pasa ahí eso tiene que ver con los ángulos sobre los que está puesta la figura. Son estos ángulos como de 30 grados que permiten hacer esta vista como de dos caras aparentemente o de cubo, eh, sin necesidad como de hacerla más pequeña. La isometría es una cosa que se usa sobre todo para dibujo técnico, para diseño industrial y demás, pues porque permite fácilmente mostrar los objetos y su ensamblaje sin esas, pues digamos, a esos asuntos de la realidad, y es que las cosas se ven como de alguna manera fugadas si no las ven en el mundo real, ¿no? Entonces sí, la isometría es un tipo de representación matemática, aunque toda la perspectiva es matemática. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay, veamos, el de arriba, el del centro de arriba, que tiene esta idea de la línea de horizonte de la que les habla y tiene 2 puntos de fuga. Entonces, un objeto en 2 puntos de fuga tiene líneas verticales, ¿sí? O sea, las verticales son paralelas, dense cuenta de pronto de eso, las verticales son paralelas, pero las horizontales van todas a uno o a otro punto de fuga, ¿sí? Entonces, eso mismo pasa vamos a adelantarnos un poquito, en la perspectiva de un punto de fuga. Entonces, dense cuenta que aquí hay verticales, horizontales, y el otro lado, el tercer lado, es el que se fuga a un punto, siempre este. ¿Sí? O sea, hay un lado que es como como uno ve cubos de frente y en la otra cara del cubo, las otras caras del cubo son las que se fugan, no las que están en ese sentido como de frente a nosotros, sino las que vemos un poco de lado van a un punto de fuga.
En dos puntos de fuga o la perspectiva oblicua, lo que tenemos son solamente líneas verticales paralelas y todas las horizontales van a los puntos de fuga, a los dos. Entonces las de unas caras van a un punto y las de otras caras van al otro punto. Y en la perspectiva aérea, o en la perspectiva de tres puntos de fuga, casi que solo tenemos puntos. O sea, hay un punto y dependiendo de hacia dónde va la línea, yo la mando a uno de los tres puntos de fuga. Se ve mucho más claro en esta imagen de acá, ¿no? Como que tengo un punto del centro del cubo, la arista que veo más cerca, y va a un punto de fuga las horizontales, las verticales a otro, y las otras caras a otro punto de fuga. Pues claro, eso da una vista, si ustedes buscan en internet luego imágenes con tres puntos de fuga, pareciera ser una cosa como más real, pero también como ese efecto de ojo de pez. Eh, los invito como a buscar esas tipos de imágenes luego también, ¿no? Imágenes de un punto de fuga, dos puntos de fuga, de tres puntos de fuga. La actividad que vamos a hacer es mucho más sencilla que entrar en esas complejidades, pero como las anteriores puede llegar a un desarrollo, disculpen, puede llegar a un desarrollo muy complejo. Y es que aquí se propone como tomar la fotografía de una calle, creo, aún no está esa actividad en el curso, y elegir, dependiendo de la foto, un punto de fuga, digamos, si es una calle que va hacia el fondo por completo, generalmente es un punto de fuga, o si es una esquina, se propone que sean dos puntos de fuga. Es decir, si ustedes van y toman una foto de la esquina de una casa y ven la calle como se abre hacia dos lados, lo más fácil es usar, por supuesto, dos puntos de fuga, pero si lo que están viendo es una calle que se va hacia el horizonte, utilizar un punto de fuga es mucho más sencillo. Entonces les propone usar una perspectiva frontal u oblicua y desarrollar esos dos conceptos en el dibujo, ¿no? En la fotografía que toman y luego en el dibujo que la interpretan. Y es la línea de horizonte, que sería una línea que va como a la mitad de todo el dibujo, es la línea sobre la cual se ubica el punto o los puntos de fuga. Y en esa misma medida, pues la ubicación de los puntos de fuga. ¿Cómo saben cuáles son los puntos de fuga? Pues toman la fotografía, creo que la precisión está en imprimirla y pueden ustedes mismos, pues trazar algunas de esas líneas para ver a dónde llega el punto. Puede que el punto de fuga se salga de la hoja completamente. Eso depende un poco del ángulo y del lente con el que están tomando la fotografía y de la distancia a los objetos. Entonces, eso es normal, pero quizás para probar les recomiendo como mirar, hacer el ejercicio para mirar dónde están los puntos de fuga, la línea de horizonte en la fotografía y luego sí pasar al dibujo sobre el papel. La idea es entender un poco cómo es esta lógica, digamos, geométrica de la representación del espacio. Y quería cerrar un poquito antes de recibir preguntas, que quizás sobre esto si haya más preguntas, eh, como de un punto de fuga. Vean, por ejemplo, este cuadro de la Escuela de Atenas de la Historia del Arte de un punto de fuga, ¿no? Como al centro generalmente no va a tener esos problemas, pero vean lo que pasa, por ejemplo, en esta pintura de Dalí, de dos puntos de fuga. Entonces, por eso les digo, generalmente puede que los puntos de fuga estén fuera de la imagen completamente, ¿no? Así no los trazara, están por fuera del cuadro, y eso es completamente normal. Entonces, esa es como la primera recomendación sobre la actividad. Em, Adelante, no sé si Sebastián o solo María Clara quisiera decir. María Clara. Profe, una pregunta sobre lo de la foto. Cuando yo lo dibuje, si aparecen personas en la foto, ¿tengo que dibujarlas también o no es necesario? La actividad plantea que no es necesario. La actividad de hecho plantea que ustedes pueden llegar hasta un punto donde solamente como que dibujan pues la base de las cajas, ¿no? Es decir, las casas o los edificios y de pronto las ventanas, lo que está adentro, como un dibujo muy geométrico, muy arquitectónico en ese sentido. Pero mi recomendación sería, después de ese dibujo arquitectónico, o sea, teniendo ese, de pronto le toman una foto, lo escanean, o sea, como esa base, y luego yo les invito a detallarlo más, es decir, no sé, ahí sí a dibujar los cables de la luz, las personas, los animales, los reflejos, como intentar también poner esto que hemos ido aprendiendo ya o practicando en la misma actividad. Yo entiendo que puede que haya cosas que luego sean muy chiquitas, pero ahí empieza a hacer un esfuerzo interesante, ¿no? Como
¿Cómo hago que esto se vea a partir de ciertas sombras, de trazados, de contornos, lo que hemos ido viendo? Entonces la actividad no lo exige, pero yo les invito a que puedan llegar hasta allá. Ah, vale, profe, entonces básicamente sería la estructura. Sí, sí, lo básico es la estructura, pero la estructura pues también incluye, por ejemplo, o sea, no es solo la caja, sino tal vez la ventana, la puerta, como que eso también implica unas leyes perspectivas, ¿sí? Ah, Entonces, vale, sí. profe, ya muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo me imagino que igual irán surgiendo preguntas eh, como en la medida del desarrollo de la actividad, pueden hacerle esas preguntas pues a los tutores como primer también como lugar de comunicación. Y lo mismo que les decía la web pasada, yo quedo abierto como a preguntas o comentarios, ojalá como de un corte menos de la actividad, sino más como sobre el dibujo en general. Eh, Gina tiene la mano levantada, adelante. Qué pena. Para este tipo de actividad, ¿sí podríamos usar reglas o también sería todo a mano alzada? Ay, yo no me acuerdo cómo quedó planteado en la guía. Creo que en la guía se especifica, pero la verdad no lo recuerdo. Yo creo que es chévere como igual practicar pues la mano alzada, pero ya creo que en los detalles y demás, pues sí, no hay tanto problema en utilizar reglas. Sí les pido que de pronto se cojan como la guía o podríamos mirarla. En estos minutos, a ver, ya voy a mirarla. No recuerdo exactamente. Yo diría que sí, o sea, como que en principio no. Tal vez el problema ya no es ese, ¿no? Sino cómo se usan estas reglas de perspectiva y demás. ¿Tienes de nuevo alzaste la mano, Gina? ¿No? Ya la bajé, muchas gracias. Bueno, igual voy mirando. ¿Alguna otra duda? No, todo bien. Entonces ya miramos. Bueno, aquí desde el principio se va diciendo eso, ¿no? Escoja el tipo de perspectiva que más le llame la atención. Entonces, lo que decía, un punto de fuga, dos puntos de fuga. Algunas personas escogen de tres, como estas imágenes que de pronto la cámara no está, digamos, en paralelo al piso. O sea, si ustedes ponen la cámara paralela al piso, seguramente la imagen tendrá una o dos puntos de fuga. Si ya empiezan si girar la cámara hacia arriba o hacia abajo, pues se empieza a generar los tres puntos de fuga. Y yo les recomendaría que trabajaran uno o dos también como por facilidad, luego se pone más complejo. Mm, imprimir la fotografía. Ta, ta. Ahí dice, mira, ten en cuenta todas las líneas que componen este tipo de dibujos, puede apoyarse en escuadras para realizar las líneas básicas. El resto del dibujo debe realizarse a mano alzada. O sea, como quizás las líneas largas, hacerlas con regla y demás, y el resto a mano alzada. Ahí está en el paso 5. Ok. Sí.
que ya estoy volviendo a compartir y ahí está. Y es importante esto, ¿no? Paso 6. Recuerde subir una primera versión del dibujo al foro sin detalles de luz, sombra, textura, solamente con líneas y centrándose en la parte arquitectónica y estructural de la perspectiva. Tras subir esta primera versión al foro, complete el dibujo con los detalles, tonalidades y demás aspectos que desee completar para darle fuerza al dibujo. Entonces, es un poco libre, pero la idea es que lo puedan hacer también. Comparta también esta versión final en el foro de discusión. Y ahora vean cómo, digamos, hay otro, es el segundo ejercicio que es de un objeto, un poco volviendo a la pregunta que se hacía hace un rato, ¿no? Como si la perspectiva es solo del espacio, también de los objetos, está el segundo ejercicio que tiene que ver con eso. Y que tiene que ver con dos puntos de fuga necesariamente. Listo. María Clara. Profe, disculpa, otra pregunta. En el objeto que toca escoger, ¿tiene que verse con perspectiva también? O sea, Sí, como digamos, si escojo hacia arriba, un ejemplo. sí, yo les aconsejo es de pronto escoger un objeto que sea como alargado o acostarlo y ahí tomar digamos que eso depende también de la fotografía, qué tan exagerada sea la perspectiva. Quizás se vayan dando cuenta en la medida que tomen las fotos, sobre todo el objeto, que entre más cerca esté la cámara del objeto, digamos, les permite hacer una perspectiva como más exagerada, eh, como más evidente esa cosa de la línea de horizonte y los puntos de fuga. Si ustedes se acercan más al objeto y, como les digo, lo acuestan o lo alargan, esas perspectivas son más claras. Si tal vez está muy lejos el objeto, casi que no se notaría como el juego de la perspectiva allí. Ah, entonces la foto no sería de frente. Mm, yo creo que es mejor no, como mejor desde una esquina, ¿no? Como si tengo el celular en mi mano y si uno lo acuesta y lo gira, pues si se acerca mucho, pues ahí aparecen las leyes perspectivas. Pero por eso también se habla un poquito como del tamaño del objeto. Ah, vale, profe, ya entiendo. Sí, más grande que la mano y más pequeño que su cuerpo completo, para que ustedes puedan entonces como acostarlo, no sé, puede ser la mesa del comedor de la casa, podría ser un espejo, una silla, ¿no? Una silla, un lugar común es la silla. Si ustedes acuestan una silla y le toman una foto de cierto lugar, se van a dar cuenta de la existencia de los puntos de fuga y de las paralelas y todas estas leyes que estamos viendo también en el primer dibujo de la calle. Ah, claro. Muchísimas gracias, profe. Listo. Esta clase queda grabada para poder repasar eso de los puntos de fuga porque estoy un poquito perdida, lo siento. No, sí queda y además siento que este es un tema del que hay muchas cosas. O sea, si tú pones como puntos de fuga en YouTube, hay explicaciones. Si pones en Google imágenes con un punto de fuga, te aparecen o con dos. Entonces creo que esta explicación fue corta, digamos, creo que fue precisa, pero fue corta y podrías ampliarla un poco más. Y de todas maneras, la sesión queda grabada y se va a subir como la web 1 también. Yo espero antes de Semana Santa. Disculpa. Salud, Bueno. muchas gracias. Gracias, perdón. Listo, pues aquí vamos ya como cerrando, es que tengo como otra web de otro curso justo en este momento. Entonces, eh, quedo pendiente, como les decía, de sus preguntas, sobre todo y ojalá en referencia como a el dibujo en sí mismo, cosas que estén haciendo, dudas, y ya el asunto de las actividades, pues les pido como el primer canal de comunicación a los tutores. No hay como más, quedo muy atento. Gracias por estar, por participar. Espero les esté gustando el curso y nos vemos en la última web, ¿vale? Un abrazo, que estén bien. Muchas Hasta luego, buenas noches. gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.